¿Le gustan los caballos? Había una caña que tenía caballo, ¿no? Legui era. Legui. No sé si sigue. Y la propaganda decía, ¿para qué le han puesto caballo? Porque Legui era de Leguizamo, un jockey argentino muy conocido. Pero el caballo es dicen que es uno de los animales más amigos del hombre. Hay una disputa entre los amantes del perro y amantes del caballo, porque dicen que el caballo es más fiel que el perro. No sé, pero los dos son muy inteligentes y los dos tienen características muy particulares, porque todos los perros no son iguales. Hay perros que son por naturaleza más guardianes, otros son más falderos o más de la casa, otros son perros que no se pueden adaptar mucho al dueño, son por su contextura aguerridos, a veces hasta bravos, ¿no? Dicen que lo que saben de perro, que el lobo argentino es un perro, el lobo es un perro muy agresivo. El Rottweiler, el Doberman, tiende a veces a morder a sus propios amos. Siempre hay regla de excepción. Yo tuve 2 Doberman que eran más buenos que la ASI, ¿no? Porque no hacían nada. Pero bueno, siempre hay. Los caballos también, está el caballo bayo, que tiene una característica. Los caballos de carrera, que tienen la cos finita abajo. Los caballos que llevan caballos, que tienen la cos ancha. Y son animales que Dios los puso para algo de la vida. Mucho tiempo estos animales han sufrido y aún sufren, a pesar de que hay motricidad, sufren ser tironeados y usados para carros, para arrastrar, ¿no? En una de las provincias de Argentina he visto, no sé si por iniciativa del gobernador o por la gente, pero surgió la idea de que se canjeen vehículos eléctricos o anastas por caballos, por carros mejor dicho, para que los animales no sufran tanto la fuerza que hace. Gracias, voy a tomar agua. La palabra que vamos a compartir hoy está en Hebreos, si me quieren acompañar, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es lo que voy a leer y es lo que está acá en la pantalla, así que si no tienen Biblia pueden leer acá. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quisiera desarrollar 5 puntos que tienen que ver con este versículo, estos 2 versículos, que es, primero dice, por lo tanto nosotros también, esto dice el versículo 1, también teniendo en derredor o alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primer punto, en derredor nuestro tenemos testigos. ¿Qué son los testigos? No los de Jehová. Los testigos son los testimonios, las personas que nos rodean. ¿Sí? Testigos. No estamos solos. Despojándonos de todo peso y del pecado
El tercer punto, no dice correr con velocidad, sino con paciencia. Miren qué diferencia. No correr con velocidad, sino con paciencia. Mirar a Jesús, Jesús de la historia y el Jesús vivo que está en nuestro corazón. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque no podemos conocer a Jesús que está en el corazón si no conocemos el Jesús de la historia. Y el Jesús de la historia está en los evangelios. Para saber cómo pensaba, cómo actuaba, cómo obraba Jesús, tenemos que leer los evangelios para sacar el perfil ¿de qué? De su carácter, de su forma de ser. No el Jesús exitoso de ficción, vieron ese Jesús hollywoodense que aparece con estrellas y luces, sino el Jesús verdadero que sufrió aprobios. Vamos a desarrollar. En derredor nuestro tenemos testigos. Estas 4 imágenes, si la ven, hay 2 hermanos abrazándose, un hermano consolando a otro, uno leyendo la Biblia y el otro reflexionando, meditando, este de la chomba rayada. Lo primero es importantísimo. A veces un abrazo, un gesto, aunque sea así, con los deditos, lo que sea, estimula a la otra persona que está mal. A veces, esto lo dicen los psicólogos, todo abrazo o todo apretador de mano, todo lo que tiene que ver con los afectos, cuando uno lo hace para levantar a la otra persona, a la persona que está caída le inyecta fuerza, una palmadita, ¿no? Es decir, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos un montón de redes sociales, pero no llegan a llenar lo que puede transmitir el cuerpo a cuerpo con la otra persona. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque los textos que a veces se mandan, y lo hemos comprobado, a veces son fríos, incluso se pueden malinterpretar, porque uno le puede errar la coma, el punto, la expresión. Como la gente no escribe con signo de interrogación o de admiración y no pone los acentos, el que lee se puede llevar un chasco y hasta producir un conflicto. La otra vez estaba hablando con alguien y yo le dije, no me lo digas por texto, vení y me lo decís en la cara. Porque cuando uno habla cara a cara, sabe cómo está el otro. Eso es transmisión visual que solamente puede dar la persona con la otra persona. Decía Spielberg, ¿saben quién es Spielberg, no? Uno de los directores más conocidos de Hollywood que hizo E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo, y otra serie muy, muy interesante, ¿no? Este director decía, el cine puede tener todos los efectos especiales. El cine puede tener 3 dimensiones. Ahora vas a la sala de cine, te pones un anteojo y ves en 3D. Pero lo que logra el teatro, por más precario que sea, nunca el cine lo puede suplantar. Porque vos ves a los actores ahí. Los tocás. Los palpás. Una vez me invitaron a un teatro abierto en Capital, que era en un parque, una casona antigua, y los actores interactuaban con la gente. Pasó al lado mío Rodolfo Bebán, ustedes no se van a acordar aquí, era un actor galán argentino. Pasó y pasó, no sé, otra actriz conocida, y digo, la tengo ahí. Y me hablaba como si yo sería parte de la escena, porque era un teatro así. Y yo digo, esta transmisión, el cine no me lo puede dar. ¿Por qué hago esta comparación? Porque la transmisión fría de un texto no puede nunca suplantar la transmisión cara a cara con la persona. Por eso los gestos son importantes. Por eso la iglesia electrónica fracasa. ¿Qué es la iglesia electrónica? Aquel que la mira por internet pero nunca va a la iglesia. No sirve. Porque la comunidad se vive cuando se escucha, cuando se entiende, cuando alguien preocupado pide un testimonio, una oración, y entonces hay una vivencia que uno transmite. El segundo punto es este hombre que está consolando al otro.
Pablo dice en Corintios que Dios nos dio, pasamos tribulaciones para poder consolar a otros que están atribulados. Se las paso limpio, aquel que no pasó no sabe lo que es padecer. Si nunca pasaste hambre, no sabes lo que es tener hambre. No te vas a compadecer con un hambriento. Si nunca tuviste problemas de techo, o te rajaron, o te fuiste, o te quedaste sin techo, nunca vas a entender a los que no tienen techo. Es decir, el refrán popular dice que el que nació en cuna de oro es difícil que sabe lo que es la pobreza. Pero lo que hemos pasado, la pobreza, la extrema pobreza, podemos compadecer al pobre. Por eso Jesús hizo pobre, porque partió de abajo. Dice la palabra, Él siendo rico se despojó de todo privilegio de riqueza y se hizo igual a nosotros para compadecernos. Jesús sabía lo que era el hambre porque cuando era chico dice que nació en donde, lo decíamos el otro día, en un pesebre. No nació en un palacio. Jesús se educó con José y María, que el papá era carpintero y sabía lo que era el trabajo. Y habló de que el reino de los cielos es como una levadura porque habrá visto a su mamá amasar. Es decir, no era un académico que sabía de acá, sino que sabía de corazón, porque Jesús entendía el sufrimiento. Tercero, la palabra. Uno tiene que ver testigos en la palabra, porque la palabra tiene referente. Usted ve la vida de José, por ejemplo, la vida de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por los hermanos. ¿Cuántas veces los hermanos nos ven? No hermanos de sangre, a veces hermanos de la iglesia, a veces amigos, es decir, nos entregan, nos calumnian. José sufrió eso. Ve la vida de Abraham, una persona que estaba viejito ya, y ya dice, bueno, vamos vieja, tomémonos mates, ya tenemos más de 70, 80 años, 90, y viene Dios y dice, deja tu parentela, tu tierra, y seguime. ¿Cuántas veces tenemos que dejar todo cuando menos lo esperamos? Son testigos esos, testigos que no están vivos ahora, que están con el Señor, pero que están en la palabra, y es un legado que Dios nos dejó para entender que ellos también pasaron cosas. Tenemos una nube de testigos. Ustedes cuando testifican, la gente cuando testifica, ¿cuántas veces nos dijeron, mira, yo la pasé igual que vos, pero tenés fe en Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se produce la empatía? Porque la otra persona, a pesar que la pasó igual que uno, tiene fe que le inyecta para seguir adelante. Todos hemos sufrido pérdidas. Todos hemos sufrido fracasos. Todos los que estamos acá hemos sufrido montones de situaciones que no las queremos ni recordar. Pero Dios a veces las hace recordar para saber dónde estamos parados. ¿Amén? Amén. Entonces, primero, contener. Segundo, levantar, fortalecer al débil. Tercero, meditar la palabra. Y cuarto, tercero, leer la palabra. Y cuarto, meditarla. Hermanos, no hay tiempo en esta sociedad que estamos viviendo, no hay tiempo muchas veces para pararnos y meditar. Pararnos y meditar. Un día, una hora a la semana o más, tenemos que parar un poco y meditar. Porque cuando entramos en una vorágine, entramos en un estrés que estallamos. Llegamos a fin de año y por ahí estamos todos agotados, cansados, pero es bueno a veces parar la pelota y ver qué ha pasado en este año que pasó, que todavía no terminó, faltan 2 días, ¿no? Pero que ya casi terminó. Meditar. Segundo, despojándonos de todo peso y pecado. Miren esta imagen de esta chica que tira ahí, dice, puedo avanzar la conquista porque el temor al fracaso fue despojado de mi vida. El miedo, lo puse acá abajo, siempre paraliza. El miedo paraliza. Y el demonio sabe manipular en nuestras mentes para sembrar temor. Saben que el diablo sabe que nosotros somos a veces temerosos y te susurran en el oído y te dicen, no, pero mirá que ya te pasó, a ver si lo haces de vuelta y te equivocás. Es decir, la duda, el temor, es algo que no viene de Dios, sino viene del maligno, porque siembra temor. Y a veces no nos animamos a avanzar porque tenemos una mochila atrás
del pasado que nos ancla como un barco que no nos permite navegar sobre las aguas de Dios. Entonces, es momento también de decir, Señor, yo la mochila, la carga, todo lo que he vivido mal, que fue pesado, lo dejo en tus manos. Quiero mirar para adelante, porque si no miro para adelante no puedo avanzar. No puedo avanzar. Una vez estaba en un lugar, yo era chico, y cerca del Monte Chingolo, ahí donde yo vivía, había una laguna. Y había caído una golondrina que se ve que estaba preparándose para emigrar, porque venía en invierno. Las golondrinas cuando vienen en invierno se van. Y entonces cayó en la laguna, y la laguna tenía barro, parecía un pantano, o sea. Y las alas se le mojaron de tanto barro que la pobre quería volar y hacía medio metro y se volvía a caer. Entonces con unos amigos nos metimos en el barro ahí, sacamos al pájaro, le lavamos las alas y cuando se secó, voló. A veces estamos tan empantanados de cosas que no podemos volar ni medio metro. Yo te pregunto, ¿de qué estás empantanada? ¿De qué estás empantanado? ¿Qué es lo que te hace que las alas no las puedas plegar? Bueno, eso hay que desecharlo. Eso hay que desecharlo, porque si no, no vas a ser feliz. El problema de la felicidad o la infelicidad tiene que ver con cómo yo me despojo de esas cosas. Amén. Amén. Entonces, despojéndonos de todo peso y de todo pecado. El pecado, los que tenemos herencia católica, el pecado, sobre todo la Iglesia Católica, se encargó de producir culpas. Había hasta confesionarios donde uno se decía mea culpa, por mi culpa, se golpea el pecho. Esas ridiculeces litúrgicas que no tienen nada que ver con la Biblia, nos ha producido en nuestra conciencia culpas. Y la culpa no es de Dios. Sí el arrepentimiento. Me arrepiento, le pido perdón a Dios y página en blanco, de vuelta empiezo a vivir. Estamos viendo con mi esposa una serie de Netflix de una iglesia de allá en Estados Unidos de negros, ¿no? Una iglesia grande. Un despido esa iglesia. Pero dos cosas que me marcaron. Y yo quisiera que esta iglesia algún día podamos despegar. ¿Cómo se movían cuando cantaban? Los negros tienen un resorte en el cuerpo que cualquier canción, aleluya, estaban así. Y hasta el pastor, que era medio gordito más que yo, se movía todo. Y yo digo, qué alegría que están en su corazón, en sus venas, para bendecir a Dios. Y lo segundo que me impactó de esta serie, que cometían errores, como cometimos todos, pedían perdón y seguían adelante, como si nada hubiese pasado. Pero hay gente que tiene una cara por el piso porque se acuerda de lo que hizo 5 años atrás. 10 años atrás yo cometí esto, y ya pasó. Dios dice, yo no me acuerdo, ¿vos te acordás? Sí, yo sí me acuerdo. Sos un tonto, te dice Dios. Yo no me acuerdo. Lo borré porque mi hijo lo borró con la sangre en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, pasado, ¿qué dice el refrán? Pisado. Ahora vamos a hacerlo todos juntos. Pasado, pisado. De vuelta, que es tiempo. Pasado, pisado. Listo, ya fue. Ya fue. No, pero señor, vos sabés que en 1960 yo era chiquito y me acuerdo que le dije a mi mamá, tonta. Y todavía tengo eso en mi consciente, tengo que ir al psicólogo. Bueno, eso que parece chiste, muchos lo hacen realidad. No, pero no sé cómo me voy a acercar ahora porque hice esto y lo otro. Y Dios te dice, ya sé que todo lo que hiciste. Y vas a seguir haciendo, porque sos hombre, porque sos mujer, porque sos ser humano. ¿Amén? Amén. Entonces, la culpa no es de Dios. La culpa es una traba psicológica que a veces el diablo la utiliza para decir, mirá que no serví para la iglesia. Mirá que no podés decir amén. Mirá, acordate de lo que vos fuiste. Como decía un pastor conocido, si él te recuerda lo que vos hiciste, vos recordás el fin de él en el futuro. Amén. ¿Cómo va a terminar? Amén. ¿Saben qué dice la palabra? Dios lo va a encadenar por 1000 años y lo va a dejar en el infierno. Así que, déjalo que hable, mi Dios.
No dice correr con velocidad, sino con paciencia. Esta frase me gustó tanto que se la voy a leer despacito, como una canción, despacito. La paciencia no es la habilidad de saber esperar. Hay gente que está así, esperando. Está dando vueltas. Eso no es saber esperar. Dice, la paciencia no es saber esperar, sino la habilidad de saber mantener una buena actitud mientras esperás. ¿Se entendió? Es mantener una buena actitud mientras esperás. Entonces, la paciencia es una palabra compuesta entre paz y ciencia. Es decir, tener la sabiduría de saber esperar. A veces somos muy ansiosos. Ya queremos todo. ¡Ya! ¡Que venga ya! Le mandamos un mensaje de texto, me clavó el visto y no me respondió. Seguramente que está en otra. No. Se le apagó la batería, que se embrome por no tener aprendida. Y empezamos a especular. Y por ahí el otro se le cayó al agua, qué sé yo, a la bota, no sé. Pero eso es la especulación. Me tenía que haber llamado para mi cumpleaños y no me llamó. Voy a pedirle al Señor que le caiga las 7 plagas de Egipto. Por ahí se le pasó. Yo me tardé años en recordar el cumpleaños de mi hermana Virginia, que la partió, porque ella nació el 24 de diciembre. Yo tenía dudas si era el 25 o el 24. Entonces, ¿sabe qué hacía? Las armaba a las 12 de la noche, por las dudas. Justo. Y me decía, como me conocía, ¿para qué me llama? ¿Para felicitarme por el año nuevo o por mi cumpleaños? Por las dos cosas. Se zafaba, ¿no? Porque no soy bueno para la fecha. Bueno, si es un cumpleaños. Para esa fecha, ¿no? Para otra fecha sí. Pero esa... Cumpleaños, dame la tarjetita. Ah, sí, también. ¿No? Después vos dame la tarjetita, porque yo me olvido. Me la pego acá a la frente. Entonces, la paciencia no es la habilidad de saber esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud frente a lo que esperas. Una buena actitud. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó y oyó mi voz. Él oyó mi voz. Pacientemente esperé en Jehová. La paciencia de Abraham, que ya al pobre viejo ni el Viagra lo salvaba, y sin embargo Dios le dijo, va a tener un hijo. Y Sara, su exmujer, que más arrugada que no pasa de uva, y sin embargo Dios le dio un hijo. Qué paciencia, ¿no? La paciencia, qué sé yo, de tanta gente que han sabido esperar. Por eso que no la impaciencia que no sea nuestro ángel guardián, sino la paciencia. Lo que no lograste en el 18, tenés fe que vas a lograr en el 19. Amén. Pero peleala. Ahí sí, a ver si el Señor me bendice económicamente. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, pero por la duda. Voy a comprar un auto nuevo. ¿Trabajar? No. Con mucha plata. Mucha plata. Yo no puedo cambiar la moto. Mirar a Jesús de la historia y los del Evangelio y los de la fe. Las dos cosas. Esto lo puse en rojo porque es muy importante. Para entender el Cristo de la fe que está en nosotros, pues todos tenemos Cristo en el corazón, ¿amén? Amén. Perdón. Amén. Amén. Todos tenemos Cristo. Tenemos que leer y empaparnos del Jesús del Evangelio. Jesús fue compasivo. Esto es fundamental. Jesús fue compasivo con la gente. A veces uno dice, ay, yo no me banco a tal grupo. No me banco a tal persona. ¿No? Decimos eso. La compasión es decir, bueno, voy a tratar de entenderlo al otro, de aceptarlo. Ser compasivo es muy amplio, es aceptar al otro como es. Pero Jesús fue severo. Cuando decía las cosas, las decía. Fue veraz. ¿Qué quiere decir veraz? Veraz es aquel que dice la verdad, aunque tenga que pagar las consecuencias. ¿Lo repito? Veraz es la persona que no queda bien con todo el mundo, sino que dice las cosas como son, le guste al otro o no le guste.
Es decir, para el reino de los cielos el diplomático queda afuera. Porque hay gente que se quiere acomodar como con todo el mundo. No sirve. Hay una canción de Serrat que dice: yo me manejo bien con todo el mundo. Un poco es así. Hay gente que... No. Las cosas son como son. ¿No? Verás, dijo la verdad y pagó las consecuencias. Hace unos años, muchos años, cuando empezamos el ministerio, hace más de 30 años, estuvimos en la FM Reconquista. ¿Quién conoce esta radio de FM Reconquista? Hay una radio acá, que está del otro lado de Villa Hidalgo. FM Reconquista, una radio comunitaria. Y nos dieron un espacio para tener un espacio evangélico. Una radio que no tiene nada que ver con la iglesia. Fuimos los únicos que no nos cobraron, porque ellos cobran publicidad. Pero le caímos de gracia a esas cosas que hace Dios y nos dieron por un año 1 hora todos los miércoles. Hacíamos radioteatro. ¿Qué es el radioteatro? Algo, la gente nueva no sabe lo que es, pero antes de las novelas televisivas, el radioteatro era la teatralización por la radio. Entonces vos escuchabas algo y te imaginabas la escena, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un radioteatro sobre un reportaje de ficción a los apóstoles y a María, la madre de Jesús. Entonces había un periodista que decía: estuvimos con la madre. ¿Vieron cómo los periodistas? Estuvimos con la madre. Ya lo habían matado a Jesús. Entonces estuvimos con la madre. Y la que hacía de María, me gustó las líneas que decía este guión, porque decía: siempre le decía a mi hijo, mira hijo, cuando salgas a la calle, no hables, porque cuando hablas sos muy bocón. Y eso te va a traer consecuencias. Y era tan cabezadura que no llegó a los 3 años y medio de su ministerio que lo mataron, por bocón. Porque yo siempre digo, Jesús no murió de jubilado, de viejo, murió joven porque habló cosas que a muchos no les gustaron. Le cerraron caminos, lo vendieron sus amigos. Hubo un Judas que le dio un beso falso y lo traicionó. A la casta religiosa de esa época los llamó de hipócritas, raza de víboras, los insultó. La gente dice que Jesús no dijo malas palabras, no leyeron el Evangelio. Jesús insultó, porque decir raza de víbora es traducido al lenguaje latinoamericano, es decirle H de P. Los trató de basura, porque eran religiosos falsos, eran hipócritas, decían una cosa y hacían otra. Entonces Jesús fue veraz. Cuarto, Jesús no tuvo prejuicios. ¿Saben cuáles eran los amigos de Jesús? Los samaritanos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos. La gente que la sociedad no los quería, Jesús los aceptaba. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Tenerlos puestos los ojos en Jesús, no decir, Señor, te amo y soy tan bueno que te amo y te quiero tanto. No, es estar empapado del Evangelio y saber lo que hizo Jesús para imitarlo. Jesús estuvo con los despreciados, con las personas que a veces nosotros no nos queremos juntar, los travestis, los gays, las lesbianas, los diferentes, los zumbandan. Voy a pasar por la vereda enfrente a ver si me contagio. Pobre de vos si te contagias. Entonces no tenés el Espíritu Santo, ¿qué tenés adentro? ¿Quién es el que está mayor? ¿En el mundo o el que está en el corazón? No, pero si le doy la mano al Padre, por ahí me transformo, ¿no? Entonces, cambiar la religión. Cambiar. Tenemos que orar, tenemos que integrarnos. La integración es parte del Evangelio. La iglesia no es clasificar a la gente como uno, como diría doña Mirta. La iglesia es un crisol de gente diferente, de todo tipo, de toda ideología. Porque acá no hay una bandera política, aquí hay una bandera que se llama fe. ¿Y fe en quién? En Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y quinto, Jesús se cansó. ¿Saben que se cansó? Pero no que se cansó de caminar, se cansó de la gente. A sus discípulos dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Lo voy a decir en palabras criollas, se pudrió.
Nunca te pudriste. Nunca quisiste mandar todo por... Estuvo, como dicen. Bueno, míralo a Jesús. Él se pudrió. Él se pudrió. Un pastor que yo conozco, pero que ustedes no lo conocen, un día se retomó con la congregación y le dijo a su esposa: en vez de guiar a ovejas voy a criar perros que son más educados. Después dijo: no puedo irme del llamado de Dios. Pero a veces uno se cansa. Entonces, ser honesto y transparente no es pecado. Ser honesto y transparente es decir: yo a veces, Señor, me pudro, me canso. Dame fuerza. Me canso de mi familia, me canso de mis hermanos, me canso de mis amigos, me canso de los compañeros de trabajo, que a veces son competitivos, a veces son personas que me canso de lo que estoy estudiando, porque en vez de colaborar no me ayudan. Es decir, la convivencia en grupo cansa. El matrimonio cansa para los que se van a casar. Eso no quiere decir que no lo fomentemos, pero la convivencia cansa. ¿Qué nos renueva como las águilas? Jesús. Amén. Jesús puede instalar en el corazón algo que no puede la psiquiatría, no puede la psicología, no puede nadie, ni un gurú, que es entrar en el inconsciente y transformarlo en vida. Porque dice Pablo que el inconsciente es donde habita la carne, adentro. Todos tenemos un poco de carnaza, ¿no? La carne es el orgullo, la vanagloria, la soberbia, el chisme, ¿no? Un montón de pecados, una lista larga. Y están adentro, están latentes, pero necesitamos esa fuerza de Dios para revertir las cosas. Amén. Amén. Todos han conocido o han escuchado de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía: la más repugnancia que me dio en Calcuta es dar un abrazo a un leproso. Pero le pedí tanto a Dios que me dé fuerza que pude bendecir a esa piel que se caía a pedazos. Eso lo hace en amor de Dios. Porque si vos te disfrazás de monja o de santo y querés ser bueno o buena, no pasa nada. Pero Dios hace que lo repugnante se transforme en algo aceptable. Vas en el colectivo y tenés al lado uno que no tiene un archivo que parece ni un zorrino se lo banca. Señor, dame fuerza para compartir con esta persona. Yo conocí a una amiga que era amiga de mi hermana que casi se divorcia porque tenía mal aliento el marido. Y bueno, ayudarlo, por ahí tiene diarrea, qué sé yo, que se enjuague los dientes. Pero llegar a divorciarse por mal olor. Bueno, ¿vos te reís? Yo, no, ¿cómo haces? Señor, dame paciencia. O sabiduría. ¿Eh? ¿No cambiaron los barcos? Agua y jabón. No, pero era un problema de... Bueno, siempre las relaciones no son buenas. Vamos a ser honestos. Acá todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero afuera está la cosa. A veces sentimos personas que nos dicen: no damos más con fulano, con mengano. Y si vos le decís amalo, sí, amalo vos. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Él estaba arriba, bien con el Padre, tomando mate, con el Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que bajar a la tierra? ¿Por qué tuvo que mezclarse con la gente? ¿Por qué tuvo que pagar el precio de ser clavado en un madero que no hizo nada? Por vos y por mí. Porque nos amó. Y Jesús dijo: de la misma forma que yo los amé a ustedes, ustedes tienen que amarse entre ustedes. Mirá qué mandamiento, ¿eh? Con eso caducó los 10 mandamientos de Moisés. El mandamiento más grande es amar al que te rodea. Jesús no es el exitoso de ficción, sino el real que sufrió y triunfó en el mundo. Hoy se predica un evangelio light. Y cada vez que lo escucho
más me produce rechazo. Voy a decir otra cosa, rechazo. Bueno, imagino que no pasa nada. Dios es amor, todo bárbaro, viva la Pepa. A veces hasta he escuchado comentarios de siervos que dicen, pero yo si digo esas cosas la gente se me va a ir. ¿Saben las veces que se le fue a Jesús la gente por decir la verdad? Gente que predica la añadidura y no el reino de Dios. Y Dios dice, tenés que buscar el reino de Dios, la añadidura viene sola. Pero no, predican la prosperidad, predican la alegría, predican el gozo, predican el dinero como si fuera un Dios. Y hacen abuso de ese dinero, y hacen abuso de la gente que es a veces incauta o ingenua, y termina dando más de lo que la Biblia te pide. Esa manipulación no es de Dios. Ese evangelio que se predica es un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Pablo le dice a los apóstoles, lea 2 de Corintios, no lo estoy inventando. Pablo decía, los apóstoles fraudulentos, y lo escribió hace 2000 años, me parece que hoy tiene vigencia, ¿no? Que quieren estar bien, quieren andar en Mercedes-Benz, en 5 estrellas, hoteles 5 estrellas, quieren comer la mejor comida, mientras que nosotros, dice Pablo, padecemos hambre, desnudez, persecución, cárceles, etcétera, etcétera. A Jesús lo querían seguir, y le dijeron, Señor, yo te voy a seguir donde quieras que vayas. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen sus cuevas y los aves tienen sus nidos en el cielo. Yo no tengo donde dormir. ¿Te la bancás? No. Y se fue. Otro dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierre a los muertos, porque yo todavía mi familia, mi familia es mi familia. Deja que los muertos entierren a sus muertos, vos seguime. Radical. El joven rico tenía mucho dinero y le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Yo soy un hombre religioso, cumplo los 10 mandamientos, todo lo que dice la ley de Moisés la cumplo, tira letra. Voy a la iglesia, hago todo. Sí, Jesús le dijo, sí, pero te falta algo. Algo que te tiene muy atado, que para vos es un Dios y le prendes una vela, que se llama money. Vendés todo lo que tenés, hacer a los pobres y seguime. Dice que salió corriendo, se fue triste. Ahora, Jesús nunca fue a decirle, mirá, macho, esperá, vamos a arreglar un poquito. No te vayas, por ahí tu dinero me sirve para la iglesia. Se llama tranza. Tranza. Cuando quieren comprar la libertad con dinero. Entonces, cuidado, porque tenerlos puestos en los ojos de Jesús no es decir, Señor, te amo, te bendigo y gracias. Es mirar como Jesús miraba, amar como Jesús amaba, pensar como Jesús pensaba y obrar como Jesús obraba. Siempre en el Evangelio vamos a tener enemigos. Yo diría más enemigos que amigos. Esto de parar de sufrir es una mentira. Cuando seguís a Cristo empezás a sufrir en serio. Porque te la van a jurar. Porque van a decir, este es religioso, chupacirio, te van a decir un montón de cosas. Sigamos adelante con la mirada en el Señor. No tenemos que huir, mantengámonos peleando la buena batalla, porque los que somos de Cristo tenemos respaldo ¿de quién? De Dios. De Dios. Termino con esto, hermanos. Tenemos todo un año que empieza, olvidando lo que pasó, despojándonos de todo peso del pecado y de la carga que tenemos. Y empecemos a caminar con libertad, porque Dios tiene promesas grandes para el 19 si nosotros nos alineamos con el pensamiento de Dios. Amén. Amén. Yo no puedo solucionar ningún problema, más de los problemas que tengo, pero cada uno de nosotros podemos tener herramientas para modificar los problemas si buscamos de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a orar, cierren los ojos. Padre, te damos gracias porque hemos vivido un 18 quizás no como lo esperábamos,
con altibajos, con contratiempos, con momentos de angustia, muchas veces de impotencia. Pero Señor, somos conscientes que somos seres humanos limitados, frágiles, que nos contradecimos muchas veces. Te pedimos que nos dé fuerza. Fuerza para este año que va a comenzar dentro de poco. Dejando atrás lo que pertenece al pasado, no atarnos a nada, Señor. Y caminar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué es nuestra esperanza? Que no pongamos los ojos en ninguna persona, porque las personas se equivocan. Los ojos en Jesús. Los ojos de aquel carpintero, hijo de María y José de la tierra, donde sufrió, compartió, lloró, se rió, padeció angustia, momentos de dolor, de impotencia, de cansancio, pero no dejó de mirar para adelante. Señor, en este momento, úngenos con tu Espíritu Santo y danos una fuerza en la mente y en el corazón para poder, Señor, empezar un año en victoria. Cuando levantemos las copas con nuestra familia o con quien estemos, no digamos simplemente feliz año nuevo o feliz año que comienza, sino decir Dios tiene algo grande para nosotros en este nuevo año. Amén. Y declararlo y tenerlo presente. Porque con Dios haremos grandes cosas, dice la palabra. Amén. Con Dios haremos grandes cosas. Amén. Señor, que todos los proyectos que no se han cumplido, y si es tu voluntad, se cumplan en este año que comienza. Que todos los fracasos que nos han golpeado, lo dejemos atrás y pensemos que es una nueva oportunidad para empezar una nueva vida, Señor. Aquellas cosas que están todavía latentes, quizás la pérdida de un ser querido o algo que nos duele el corazón, saca estas espinas del corazón, Señor. Amén. Y podamos tener el consuelo de tu Espíritu. Gracias por todo, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.